al doctor Adrián Castro. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la organización política Avanza y Suma, organizaciones que proponen para la presidencia y vicepresidencia de la República a Otto Sonnenholzner y Elsa Paredes, candidata a vicepresidenta también de origen cuencano. Doctor Castro, muy buenos días. Su candidatura se encuentra ya en firme, como la de los otros 54 candidatos asambleístas y suplentes en la provincia de La Suay. Ahora viene un proceso de conocimiento. Usted arranca con alguna ventaja, pues además de haber estado en varias funciones públicas, fue recientemente candidato a la alcaldía de Cuenca, lo que le da una posición de avance con respecto a las otras candidaturas, pues de las más de 50 personas candidatas, realmente son pocos quienes han estado en la palestra pública y sobre quienes tiene conocimiento ciudadano. ¿Cómo considera usted esta carrera, que será corta e intensa hacia el 20 de agosto? Muy buenos días, querido Gustavo, a todos los amigos y amigas de Antena 1 que nos ven desde sus casas y oficinas de este momento. Sin duda, un reto muy importante, Gustavo, sobre todo para mi persona que representa a un sinnúmero de colectivos que se han apostado en una unidad, en un frente, para poderle devolver esa dignidad que tanto necesita la provincia, ese respeto que necesita la SUAY y, claro, no hacer lo que hizo la anterior asamblea, ¿no? En un año y medio, como bien dice usted, Gustavo, es un tiempo corto que amerita obviamente un proceso de priorización de actividades. Hay un plus y una ventaja ciertamente en el tema experiencia y sobre todo en el conocimiento de la legislación, ¿no? La carrera de abogado siempre es un plus en el tema legislativo y sobre todo creo que dentro de todo lo que nosotros hemos analizado y hemos visto de lo que hizo la pasada asamblea, hemos sacado conclusiones de lo que no se debe hacer. Ahí definitivamente esa gente fue a hacer todo menos a legislar y el reto está ahí, ¿no? En ese año corto, pues, las noticias positivas de Cuenca por medio de un plan concreto, conciso y sobre todo que nos permita venir con la frente en alto a nuestra provincia y decir que hemos cumplido con los azuayos. ¿Cómo van las encuestas para la presidencia de la República? Las redes sociales se han convertido en el principal canal y se publica de todo. Vamos a poner en pantalla una de las que circula. No hemos podido siquiera confirmar, verificar su origen. Lo ponemos simplemente como una muestra de todo lo que circula. Allí está Omar Maluk Salem, PhD en investigación, un ciudadano activo en redes sociales, extremadamente polémico, pero que ha sido calificado como encuestador por el Consejo Nacional Electoral. Y tenemos este informe en el cual sugiere que el correísmo con su candidata González tiene aproximadamente un 33% de los votos. Para dar la cifra exacta, habla de un 33,9% de los votos, y que como su intención de voto está muy cerca del 40% de los votos válidos, le da una probabilidad del 50% de ganar en una sola vuelta, es lo que señala en un informe supuestamente de autoría de Omar Maluk Salem, que está calificado como persona natural, pero puede dar pronósticos electorales según el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿cómo van las cifras? ¿Cómo van las encuestas? Encuestas bastante desprestigiadas en el país, pero herramienta técnica, científica necesaria en unas elecciones. Gustavo, a decir de la verdad, pues nosotros todavía no hemos levantado absolutamente ninguna encuesta. Les soy sincero, el proceso de campaña electoral todavía no arranca. Eso arranca en el mes de agosto. Creo que este rato sería anticipadamente lanzar encuestas. Sin embargo, a manera de sondeos, entiendo que es no esta, sino varias encuestas que se han subido a redes sociales. En nuestro caso no hemos lanzado ninguna oficial, de tal manera que uno siempre confía en las encuestas que se hacen pues con seriedad y con un equipo de confianza, ¿no? En este caso, al no tener encuestas no podría, y peor aún, sin arrancar las elecciones, no se podría anticipar mucha clase de resultados. Peor aún sabiendo cómo han jugado las encuestas los últimos años. Gustavo, y usted ha sido testigo y creo que como nosotros críticos
sobre todo cuando ya los encuestadores tienen ciertas tendencias políticas, basta revisar sus perfiles de Twitter, en este caso concreto también, para saber qué línea tiene. Y claro, hay que confiar en en las encuestas que una vez que arranca la campaña electoral se den. Este rato es apresurado, creería yo. Ahora, Adrián, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizás una cifra que es importante y a la cual hay que prestarle atención, a la que habría que apuntar en un proceso de cara al 20 de agosto, es el porcentaje de indecisión que todavía existe. Es el 64%, de acuerdo también al más reciente dato entregado por Polibio Córdoba por Cedatos. Es un porcentaje realmente alto cuando nos queda poquísimo tiempo para ir hacia un proceso electoral, con una campaña electoral además muy corta. Se está debatiendo si se adelanta o no el proceso de la campaña electoral, si se adelanta en el calendario previsto por el Consejo Nacional. Sin embargo, igual va a ser un periodo bastante corto para que los ecuatorianos, las ecuatorianas, aquí mismo en la provincia de La Suay, se pueda conocer a los candidatos y candidatas que se están presentando y sobre todo cuáles serán sus propuestas. Bueno, mi querida Rosana, pues sin duda es el periodo muy corto. Se está analizando por parte del CNE el día de ayer. Uno de los voceros justamente de ahí nos había comunicado que es muy probable que se adelante. Se esperaba justamente el tema de uno de los candidatos a la presidencia. Fíjese usted que estaba exactamente, estábamos a la espera todos de ese particular. El día de ayer ya se ha resuelto eso, entonces qué mejor si es que hay la posibilidad de que arranque de una vez. ¿Por qué razón? Porque creo que es básico que los electores conozcan a sus candidatos en un ambiente 100% democrático y transparente, conozcan las propuestas, sobre todo sabiendo que se trata de una elección muy sui generis, ¿no? Es primera vez en la historia que tenemos una elección con una campaña tan corta. Entonces es muy importante que los candidatos podamos explicar a la ciudadanía a breves rasgos y de manera muy sintetizada cuáles son nuestros proyectos y nuestras propuestas legislativas, que en el caso nuestro básicamente, Rosana, como hicimos la vez anterior cuando estuvimos en la candidatura para la alcaldía de Cuenca, es sin mentirle a la gente, es decirle concretamente qué es lo que vamos a hacer desde el lado, obviamente, de la experiencia que uno tiene y sabiendo los tiempos que hay en la Asamblea Nacional. Enfocarnos en los tres ejes que al menos de nuestra candidatura la tenemos muy clara, que es una ley urgente que hay que volarla por el tema de seguridad, de una reforma al sistema penal y penitenciario que nos permita articular muy bien esas actividades entre policía, fiscalía y justicia y jueces, ¿no es cierto? El segundo, que es la descentralización y la autonomía, mediante una reforma clave para poder descentralizar efectivamente las competencias hacia el Azuay. Tanto necesita el prefecto, en este caso J. Lloret, Cristian Zamora desde la alcaldía y otros alcaldes y alcaldesas de los cantones que han solicitado competencias, y la lentitud de esta burocracia y la lentitud normativa no les permiten. Y tercero, un tema de fiscalización a los recursos en dos ejes que principalmente yo los he priorizado, como son la salud y las compras públicas en lo que se refiere a obras públicas, que es en donde se están feriando el país, donde ha habido un latrocinio total, y acá habrá una voz para hacer respetar eso, sin duda, Rosana. Eso es lo que quiero ir a hacer, representarles muy bien a los azuayos, hacer todo lo que no hizo esa vieja asamblea y darle un poquito de dignidad a esa institución que está echada de esas actitudes tan desastrosas de los que estuvieron ahí. ¿Cómo prevé usted, doctor Castro, se conforme la asamblea? Hay visiones y visiones. Hay quienes señalan que por su organización, su disciplina partidista, su base, la Revolución Ciudadana, con sus partidos, movimientos que le acompañan y le apoyan, podría lograr una mayoría en la asamblea. Pero hay otras visiones que son en las que más coinciden los analistas, en el sentido de que habrá una asamblea bastante dividida, de que no habrán grupos mayoritarios claramente identificables. Esto parte de toda esa mezcla que se ha hecho de partidos y movimientos. ¿Quién hubiese pensado
hace 6 meses que usted iba a estar apoyado por Avanza y Suma, por ejemplo, y allí está el Partido Social Cristiano con extrañas alianzas, Sociedad Patriótica, Pachacuti, que no pudo siquiera inscribir a sus propios candidatos, y así por el orden. Son 33 movimientos que se inscribieron para estas elecciones. Me parece que hay 9 alianzas en las cuales se han agrupado, pero la situación es dispersa, confusa, poco aparentemente cuentan las ideologías ante esta mezcla bastante rara que se ha dado en distintos sectores, lo que prevé esta dispersión en la Asamblea. Pero esa es la visión de la mayoría de analistas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué conformación cree podría adquirir esta Asamblea con las elecciones como se están dando? Acaba de decir una gran verdad, mi querido Gustavo. Lastimosamente, el sistema electoral es algo que hay que tratar urgentemente dentro de nuestro país. El sistema electoral no garantiza a nosotros, los ciudadanos, que no tenemos un partido político, que somos representantes de colectivos más grandes que los partidos políticos hoy en día, no tengamos la posibilidad de participar por nuestra propia cuenta. Todos los candidatos, haga usted cuenta en su mente, candidatos presidenciales y asambleístas, precisamente creo que la gran mayoría no pertenecemos a un partido político, razón por la cual es indispensable ir a reformarse el sistema. Y coincido con usted, yo creo que la Asamblea será muy dispersa. Eso puede traer 2 problemas, ¿no? Si es que vamos a verle desde el lado político, pues vamos a tener una fragmentación enorme dentro de las decisiones que se tomen en la Asamblea. Hay partidos que trabajan en bloque, algunos que trabajan muy orgánicamente, incluso contra la propia voluntad de sus miembros, sino más bien por lo que piensa un movimiento, y otros partidos que lastimosamente, pues por su bajo número, muchas veces no pueden conseguir alianzas. En este caso depende mucho de la experiencia y de la propuesta que quiera hacer tal o cual asambleísta o tal bloque de asambleístas. En nuestro caso, lo que hemos dicho, Gustavo, para no tener ese inconveniente, ha sido presentar estas 2 leyes potentes que muy difícilmente, frente a lo que ha vivido el país, a ese hartazgo social que tiene la sociedad, puedan negarse a aprobar. Ahora, si es que eventualmente pretenderían hacer que eso ocurra, seré el primero en revelar quiénes son esas personas que están oponiendo a temas tan importantes como en el tema de seguridad, por ejemplo, una evaluación que se va a hacer dentro de nuestro proyecto a los jueces y al sistema judicial, en realidad a los servidores del sistema judicial. Obviamente una ley que será trabajada por jueces, abogados, academia, gente realmente honesta, que en el Azuay existe. Además, la gran mayoría de servidores judiciales lo son, y de la mano de ellos construiremos este proyecto. El tema de devolverle a los municipios esa capacidad para poder trabajar articuladamente con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, en el tema del control de las cárceles, como aspira, por ejemplo, Cristian desde la alcaldía, que hay que darle un apoyo, obviamente, desde lo legislativo, en el tema de el guardar la integridad y seguridad de los jueces para delitos que superan ciertos años. ¿Quién se puede oponer a eso hoy en día en este país? El que se opone a esto sería un enemigo de la patria y sería prácticamente un cómplice de la delincuencia. Entonces yo creo que en esta etapa al menos, en donde se han dado cuenta que la Asamblea es absolutamente fugaz, y así como fue fugaz puede ser para la gente que quiera llegar allá, pues ser el primero que lo revele. Y lo segundo que hagamos será que trabajemos en un bloque del sur, porque la segunda propuesta de descentralización no es una necesidad solo de la Azuay, es una necesidad de Cañar, es una necesidad de Loja, del Oro, y Morona, Santiago, etcétera, y ahí necesitamos de estar juntos. Yo lo que pretendo hacer es liderar ese bloque, y con una voz firme, obviamente, a nombre de todo este enorme bloque que consolidemos, trabajemos de una propuesta de descentralización. Ahí ya no hay partidos políticos ni banderas, ahí estamos hablando del sur del país, que es en donde se ha acabado el país, ¿no? Usted llega a Chimborazo y hacia abajo no existe el Ecuador, basta ver nuestras vías, cómo están y en qué estado están, y eso necesita urgentemente que trabajemos en una ley que le devuelva mediante indicadores presupuesto a las provincias olvidadas como el Austro en el tema de vialidad, y una ley de descentralización para que con el modelo de gestión se le entregue a los prefectos y alcaldes las competencias viales, obviamente con los recursos iniciales para poder arrancar con la competencia.
Ahora, Adrián, si bien es importante y quizás una de las principales preocupaciones el tema de la seguridad y combatir la impunidad es parte de las herramientas para poder enfrentar esta inseguridad que estamos viviendo, de igual manera mejorar y fortalecer la acción policial de las Fuerzas Armadas, pero en la medida en la que no se mire a la inseguridad o a la seguridad de una manera integral con todas sus causas, con todas las causas que tiene detrás, difícilmente se va a poder conseguir resultados fundamentales. La falta de empleo es quizás una de las causas fundamentales también de la inseguridad, la pobreza, la falta de oportunidades. Ahora los estudiantes bachilleres están buscando un cupo en la universidad. Lo más probable es que haya un número de entre 30,000 y 35,000 jóvenes que nuevamente se quedarán fuera del sistema universitario y que no tienen posibilidades de acceder a un empleo. Los únicos caminos son o migrar, salir del país, que es lo que muchos tienen en mente en caso de no conseguir un cupo en las universidades, o terminarían en otros casos siendo víctimas inclusive de estas bandas narcodelictivas que lo que hacen es captar a personas que están en situaciones vulnerables y de pobreza. Esta mirada integral de la inseguridad, dialogábamos el día de ayer con Fernando Carrión de Flaxo. Él había hecho precisamente un análisis de las propuestas de los distintos candidatos y prácticamente ninguna de las propuestas tenía una verdadera mirada o una mirada holística integral para poder enfrentar la inseguridad. Rosana, yo he sido enfático en el tema de la seguridad desde la parte integral, y le digo porque no es un tema de ahora. La inseguridad se la combate desde la atención a los estratos sociales más pobres, desde la atención a la zona rural, y hay dos cosas ahí que lo he dicho, y gracias más bien a su pregunta que me permite ratificarlo. Primero, a través de la fiscalización se pueden hacer enormes cosas en este país. Rosana, se está fugando la plata por donde no debe, se está apuntando la plata hacia donde realmente no necesita hoy en día el país. Las universidades necesitan este rato presupuesto, por ejemplo, para poder tener mayor cantidad de profesores, generar mayor oferta académica. Y por otro lado, tenemos a un sector totalmente abandonado, que es el sector campesino, el sector rural de todo el país. Y mire que el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria está prácticamente aprobado en primer debate. Este código lo que hace es fortalecer las capacidades del área rural en cuanto a lo que tiene que ver con los productos que se están sembrando y cosechando en nuestra tierra, en nuestra provincia. Se habla del transporte de esos productos, de evitar la tercerización, de evitar la explotación a nuestros agricultores, de poder trabajar en fertilizantes, en evitar la importación de productos para poder encarecer la vida de la gente. Es un código que le favorece muchísimo a nuestro producto local. Es lo que hace que no se comprima esa economía y no le permita salir adelante a la gente que no tiene cómo acceder a universidades, escuelas, colegios y demás. Entonces usted tocó un punto, pero resulta que este Código Orgánico de Soberanía Alimentaria no está todavía discutido en segundo debate. Ese es uno de los puntos que yo me he comprometido públicamente, y lo hago también en su medio, en sacarlo adelante, porque viene de la mano de transporte comunitario, viene de la mano de fertilizantes, viene de la mano de el mejoramiento de las técnicas y la tecnificación de las siembras, las cosechas y demás de nuestros agricultores, y eso va a generar economía. Y segundo, fiscalización y revisión del presupuesto general del Estado, que lo hace la Asamblea Nacional. Ni duden, le decía el otro día a una de las rectoras de una universidad, rectora de la Universidad de Cuenca, le decía el otro día, que cuente con todo ese respaldo en caso de llegar a la Asamblea para verificar que ese presupuesto llegue, sobre todo a las universidades públicas. Y en la reforma de seguridad, mi querida Rosana, hay que tener en cuenta una cosa: casi el 50% de los presos en este país son presos detenidos por delitos patrimoniales. Es gente que está detenida porque roba, y hay la mayor cantidad de robos menores, y es gente que roba porque no tiene. Y usted ha dicho una gran verdad: si es que no generamos fuentes de empleo a través de leyes que faciliten esa ayuda al bolsillo de la gente en el tema económico, si es que no generamos oportunidades para que los institutos tecnológicos, universidades generen nueva oferta de estudios, si es que no generamos una propuesta de leyes para que podamos otorgar becas y más
a los estudiantes y cosas por el estilo, no podemos sacar adelante al país. No es solamente de llegar con un machete y volar a los delincuentes de la calle, no se trata de eso. De ninguna manera. Creo que los que tenemos un enfoque, sobre todo desde el centro izquierda, tenemos clarísimo el rol que tiene que jugar el Estado y la normativa legal del país para generar esas oportunidades. Y de entrada yo pensaría que el presidente que entre tiene que pensar en una ley de remisión tal y cual como se hizo en el año 2018, en el año 2015, son dos leyes que se expidieron en esa época para poder trabajar en una remisión de algunas deudas de impuestos que no le han permitido salir adelante a las familias debido a otros hechos como por ejemplo la pandemia, que paralizaron la economía familiar y no han tenido Doctor una Castro, ley en este el tiempo se nos va a agotar y quisiera tratar también de otros temas de la provincia de La Suay. Usted lo tocó ya, ese desarrollo asimétrico histórico de la provincia de La Suay. Ha hablado usted ya de la calidad de las carreteras, pero vemos hechos insólitos en el país. Tres provincias respetables, sin duda, como cualquier otra zona de Ecuador. Napo, Orellana y Sucumbíos hicieron un paro. Estuvo, por decirlo coloquialmente, corriendo allá el ministro Ron, y al día siguiente se emitió el decreto 815, dando atención prioritaria al nororiente. Un decreto con la firma del presidente de la República que ha movido a todas las entidades del Estado, al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, a Gestión de Riesgos, a la Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio de Economía, Finanzas, etcétera, etcétera. Consta en el decreto que todas estas entidades del Estado, el Estado en su totalidad, empiece a funcionar al día siguiente del decreto para arreglar las carreteras del oriente ecuatoriano. Aquí en Azuay no hubo un paro, pero han habido manifestaciones que se han dado por meses de todo tipo, cartas, reuniones, asambleas, marchas también por la ciudad. Y Azuay, ¿qué es lo que obtuvo? Una declaratoria de emergencia que quedó en el papel, que no generó recursos, menos mantenimiento vial, y seguimos como siempre, cada vez peor. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede justificar ese trato a la Azuay, tanta displicencia, diríamos hasta discriminación? Mi querido Gustavo, yo le puedo apostar a usted en este programa de que esas obras que se han firmado en decreto ejecutivo para la Amazonía no se van a hacer. Porque a la Amazonía también le mienten, como le mienten a la Azuay, como le mienten a otras provincias. El Estado se ha concentrado en darle obras a Quito, Guayaquil y Manta, no hay más. O sea, hay 3 ciudades, hay 3 provincias, si usted quiere, a las que se les ha atendido, eso sí, con mucha rapidez, y dependiendo de quién manda y quién dice aquí hay que ayudar, aquí tenemos un poquito más de votos, etcétera. La Azuay representa el 5% del padrón electoral. ¿Qué les va a interesar, pues, de la Azuay? Como menos les va a interesar la Amazonía, con ellos también seguramente están jugando, porque también sufren del mismo mal que la Azuay en temas de carreteras. Yo le apuesto que eso no se va a hacer. Pero otra cosa importante, Gustavo, es aquí se han hecho marchas, se han hecho asambleas, de hecho una de ellas está en firme, se le ha mandado cartas al presidente, se le ha pedido la destitución de los ministros. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha ayudado eso? En nada. Usted vaya a ver cómo se hacen las obras, cómo se trabajan las obras en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es un desastre, Gustavo. Primero, la gente acá. Cuando usted no tiene una ley que le dé responsabilidades a los coordinadores zonales, a los subsecretarios zonales que están trabajando acá, no permita que sus contratos y procesos se realicen en nuestra provincia. Lo contaron ampliamente 2 ex subsecretarios, cómo funciona internamente. Todo se decide usted, y en niveles intermedios en Quito. Es increíble. Y vea usted, yo, como le digo, como instructor de contratación pública, es mi expertise, Gustavo. Yo hago eso, yo puedo auditar contratos grandes y pequeños en este país. Y mire, revisando lo que hicieron en la ciudad de Quito, cuando usted está con pliegos listos, presupuestos, certificaciones presupuestarias y se caen 2 veces los procesos, por decir esto, significa o que hay mano negra detrás y están queriendo algún favorcito por detrás de la mesa, o lo que están haciendo es precisamente esperando a que llegue el constructor o el contratista que quieren allá en Quito. Porque esa es la verdad, Gustavo. Los proveedores, los contratistas deciden allá. Y eso es parte de la fiscalización que acá lo vamos a hacer, pero de cabo a rabo, como se dice vulgarmente, ¿no? En contratación pública se está fugando un capital inmenso y en contratación pública también hay centralización.
esos acuerdos ministeriales en donde desde Quito el ministro dice, acuerdo, que los subsecretarios zonales en todo el país solamente firmen menores cuantías, es la primera muestra de desconfianza de nuestra gente. ¿A través de qué mecanismos va a generar usted cambios de actitud del gobierno central? Porque no es exclusivamente Guillermo Lasso, lo mismo vimos en el gobierno de Lenín Moreno, en el correísmo, con respecto a la SUAY. Quizás aquí es importante, Adrián, plantear a través desde las competencias de la Asamblea Nacional herramientas que permitan combatir el centralismo. Quizás ahí replantear la fórmula de distribución de recursos, entre otras acciones, que le permitan en este caso a provincias como el Azuay no depender de la capital. ¿Qué fórmula, Rosana? Yo conozco esa realidad. Entre otras cosas, una dirección, una subsecretaría de planificación que lo que hace es revisar la petición de un actor político y mandar la plata donde le piden. Eso es todo. No existe planificación, Rosana. Yo conozco eso, yo sufrí ese mal. Recuerdo alguna vez que quisimos conseguir un presupuesto para placas. ¿Qué se tuvo que hacer? Por Dios, cuando esa gente no tiene norte, no tiene una fórmula, como usted bien dice, Rosa, no existe esa fórmula. Precisamente en la ley de descentralización y justicia tributaria pensamos colocar una fórmula para que mediante indicadores, entre otros, educación, salud, vialidad, nos puedan mirar con un semáforo en rojo y la plata no se vaya cuando un funcionario le dé la gana de enviar a otro lado, que ese presupuesto se vaya a donde se necesita, como por ejemplo en este caso a la SUA. Hay dos compromisos, de hecho, hay primero liderar ese bloque del sur. La pelea solos no da resultado y eso ya han agotado algunos actores políticos desde la Asamblea, que lo que han sacado no ha sido otra cosa que recibir a lo mejor la visita de un ministro y hasta ahí se llega. Como los ministros que vienen acá cuántas veces paseándose por las vías del país y no se ha hecho absolutamente nada primero. Y luego tenemos que estas reformas a la contratación pública y estas reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas son urgentes mediante una sola ley reformatoria. Una sola ley que nos permita tener la fórmula de distribución de los recursos, la conformación de Bloque del Sur, que lo voy a liderar. Rosana, eso ha sido una propuesta que yo la hago y ojalá ustedes desde la memoria de la radio la puedan recordar a la ciudadanía, porque ese es un reto que me he puesto en lo personal y además le digo, si es que no hacemos eso, es imposible que podamos sacarlo adelante. Y tercero, la fiscalización del presupuesto, que es básico. Nosotros no llegamos a chantajear, no vamos como esa política cuchi, como se suele decir. No llegamos a hacer eso, Rosana. Usted va a ver que ahí habrá representación de nuestra parte y sobre todo teniendo los puntos claros, eso vamos a sacarlo adelante sin duda alguna por nuestra querida provincia. Doctor Castro, con su opinión sobre el tema, ha hablado ya de fiscalización, pero de combate en general a la corrupción. Allí está la Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, organismo por el cual usted pasó. Seguimos recibiendo denuncias, son denuncias ciudadanas a través de las redes que hablan de que la ANT sigue dando licencias saltándose los procedimientos. Por $250 se consigue una licencia prácticamente sin que la persona se presente, sino para la foto. Se cambian exámenes de vista y oído a través de coimas, etcétera, etcétera. Una muestra, ¿no? Le menciono esto porque es un organismo que usted conoce y que trató de combatir internamente la corrupción, pero esta sigue flagrante, llegando hasta las grandes ligas con los temas que sabemos se dan a nivel nacional. Gustavo, nosotros salimos y volvió la mafia, esa es la verdad, eso se conoce y los propios buenos funcionarios, honestos funcionarios me han comentado. 85,000 licencias anulamos, Gustavo, y vaya usted a ver este rato cómo las han revertido a muchísimas de ellas. Por ahí empieza pues el atraco. ¿Qué ha hecho la Fiscalía desde la ciudad de Quito con 34 denuncias con nombres, apellidos, videos, audios de funcionarios de la ANT? Ahí están videos y audios en donde se dice a quién le han dado la plata, Gustavo. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? No ha movido un solo dedo. Ese es el problema. Entonces, fíjese usted a cuenta de que también se debió nuestra salida, ¿no? Terminó con un intento de asesinato a nuestro equipo, Gustavo, por haberle metido ese dedo a la llaga sin absolutamente nada de respaldo gubernamental. A la Policía Nacional tengo que agradecerle porque ciertamente ellos nos ayudaron. A mí, al menos yo tengo una gratitud y mi familia con la Policía Nacional, pero pues con el gobierno absolutamente nada. Perdóneme, salimos porque no tuvimos ese respaldo, pero esta será una oportunidad para poder volverles
a fiscalizar a estos sinvergüenzas que lo que hacen es llegar a una institución y volverla una cloaca, como se dice. La ¿Qué gente está... hacer contra este tema endémico de la corrupción? Muchísimas cosas se oyen también. Cuenca antes era una especie de excepción dentro del país, pero ya no lo es. Muchas cosas se escuchan también aquí de administraciones locales. Pero por supuesto, Gustavo, ya no, este rato la corrupción está enquistada en muchos estamentos de la sociedad, de nuestra estructura institucional, de todos los municipios del país, muchos de los cuales, mire usted, ni siquiera momento debían haber tenido una autonomía, no debían haberse convertido todavía en municipios, porque la mafia, sobre todo en la zona costa norte del país, Quinindé, Muisne, Yaguachi, Bucay, tantos municipios que mediante sus negociados han hecho y han deshecho las cosas en materias distintas. Y no le digo, estoy hablando del tema tránsito y transporte que usted me decía hace un momento, hay que empezar a fiscalizarles, Gustavo. Yo no solo segundo en mandar un oficio a cada uno de los alcaldes del país y tengo todo ese respaldo, a Dios gracias, todo el equipo de trabajo, arduo trabajo, por el tema de no haber cobrado un solo impuesto o tasa, por el tema de las matrículas truchas y sobre todo de gente que tiene dinero en este país y que no pagó nada. 110,000 matrículas falsas, Gustavo, eso es lo que encontramos. Hay 25 años de corruptela, ahí están los delitos de cuello blanco a los que no podemos dejarlos ahí sueltos, hay que ponerles límites. Una matrícula falsa que puede significar legitimar robos ilícitos de todo tipo. Se nos ha agotado, doctor Castro, el tiempo. Le dejamos en una salida final. Muchas gracias, Gustavo. Yo lo único que le digo a usted, a Rosana, a todos los amigos que nos están escuchando, es que de llegar a la asamblea nos van a tener que escuchar. Nos van a tener que escuchar porque esta vez no vamos a llegar ahí a temblar, a que nos tiemble la mano, a que lleguemos sin propuestas, sin un norte, a que vengamos acá cabizbajos en un año y medio, Gustavo, a decirle a la ciudadanía no hemos hecho absolutamente nada. Eso se acabó. Para poder venir acá con la frente en alto y además no venir quiteados, que es lo peor que nos ha podido pasar a los cuencanos. Van nuestros asambleístas a Quito y vienen cambiados de look, vienen cambiados de acento, que es lo primero que da la muestra de lo que fueron a hacer. Creo que se han preocupado más de ellos que de lo que sucede en nuestra provincia. Eso tiene que acabar. Nos van a tener que escuchar y ese es un mensaje claro que les digo yo a ustedes. Confíen en nuestra propuesta. Me conocen, Gustavo, han tenido una visión clara, transparente de mi trayectoria durante estos últimos años y durante estas primeras apariciones en la vida política, en donde lo que queremos hacer es darle representatividad a los ciudadanos que hemos sido víctimas de una asamblea ociosa, de unos políticos cuchis que lo que han hecho es Castro, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Adrián Castro, quien está como candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de La Suay, por la alianza Actuemos, que incluye al Partido Avanza y al Movimiento Suma. Son las